No se diga más por Top Latina. Que vamos a tener para seguir dándole, o para continuar el seguimiento que le hemos estado dando desde el pasado domingo a la situación en Venezuela. La situación que, bueno, que ya también comentamos ampliamente en la introducción de nuestro programa del día de hoy. Y para comenzar estas conversaciones vamos a darle la bienvenida vía Zoom desde Caracas al politólogo y consultor político Pablo Andrés Quintero. Pablo Andrés, gracias, buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, Pablo Andrés, han pasado muchísimas cosas. Comentábamos esta mañana que lo último que ha estado circulando o que nos ha llegado acá a la República Dominicana sobre la información en Venezuela es luego de la concentración de la oposición convocada una vez más por María Corina Machado el día sábado. Ayer han estado circulando rumores en cuanto a una posible decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia que versaría sobre la repetición de las elecciones en el mes de diciembre. ¿Qué se dice en Caracas? ¿Qué tan viable sería esta decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que sabemos, el mundo entero sabe, que está bajo el absoluto control de Nicolás Maduro? Sí, bueno, efectivamente la situación es bastante delicada porque como es de conocimiento público, incluso para muchos países de la región, en Venezuela hay un cierto tipo de amañamiento con el tema de las instituciones públicas, los organismos públicos. Mucha gente relaciona todos los poderes públicos a la figura de Nicolás Maduro y por supuesto esto genera mucha desconfianza. Con el tema de los resultados electorales es que el Consejo Nacional Electoral presidido en este caso por Elvis Amoroso, presentó unas cifras que evidentemente quizás más allá de que no correspondan con la realidad, son unas cifras que no han, hasta el día de hoy no han permitido la totalización, la verificación de todas las actas electorales para todos los ciudadanos. Es decir, la gente no ha podido observar ya después de una semana los resultados electorales. Esto, por supuesto, genera mucha duda, mucha incertidumbre, porque aunado a esto, el comando Corina Machado ha totalizado las actas y ha demostrado que ganó Edmundo González Urrutia. Sin embargo, más allá de esta pugna, esta disputa por el tema de las actas, yo creo que parte de las responsabilidades del CNE es demostrar, por supuesto, la totalidad de los resultados electorales en detalle por estado, como ha pasado en otros procesos electorales. Entonces, claro, la situación en Venezuela es bastante tensa porque en todo este proceso, en toda esta coyuntura, algunos países han reconocido a Edmundo González Urrutia, generando nuevamente un conflicto diplomático, como ya lo hemos visto en otras oportunidades. Y por otro lado, vemos a Lula, a Petro y en este caso México, a López Obrador, abogando por una negociación para nuevas condiciones, para un tipo de diálogo y una salida a la crisis. Por supuesto, toda esta situación ocurre mientras en Venezuela han ocurrido protestas, por supuesto, en reclamo a los resultados electorales, protestas porque muchos venezolanos alegan de que, bueno, de que esta elección no ha cumplido con todos los estándares. Bueno, al final el Centro Carter, el comunicado ha sido bastante explícito, donde revela que estas elecciones no cumplen con los estándares democráticos, pero la situación sigue siendo muy tensa en Venezuela, producto de una pugna, una alta polarización y, por supuesto, diríamos, una gran incertidumbre desde el punto de vista internacional, porque hay países que reconocen a Nicolás Maduro y hay países que reconocen nuevamente a Edmundo González Urrutia. Andrés, viendo desde la oposición y analizando la oposición, ¿cómo ha sido el manejo y qué ha sido diferente de los procesos anteriores, que también se ha denunciado fraude, han habido movilizaciones, que es lo que uno puede ver desde el otro lado fuera de Venezuela? ¿Qué ha hecho diferente la oposición en esta ocasión y que puede rendir frutos diferentes? Sí, yo creo que hay dos aspectos diferenciadores en este caso. El primero es que una mujer como María Corina Machado es la que lidera el proceso político desde el punto de vista opositor. Eso es algo llamativo, eso es algo importante a destacar, porque eso no era posible en la oposición venezolana.
por muchísimas razones que no quisiera explicar en este momento, pero una de ellas quizás es el tema de la imposibilidad de que una mujer controle a una gran cantidad de hombres dentro del punto de vista político. Resulta curioso, pero es así. Es una mujer la que está en este momento conduciendo el proceso político. Dos, resulta quizás diferente y llamativo que aparentemente, en palabras del comando de María Corina, habían contemplado este escenario y están preparándose para este escenario. Ahora, me parece que así como hay cosas diferentes, hay cosas similares que pueden conducir a errores. Lo primero es, por supuesto, el tema del aislamiento internacional producto del reconocimiento y el no reconocimiento, porque esto ya lo vivimos con Juan Guaidó en su momento. Países que lo reconocían, estamos hablando de 60 países que llegaron a reconocer a Juan Guaidó, pero que en el fondo Juan Guaidó no tenía acceso al poder ni control de las Fuerzas Armadas en Venezuela, que al final son las que te dan gobernabilidad y son las que te acceden el poder. Eso es una realidad política inescapable. Pero por otro lado vemos que otro quizás error es la ausencia de comunicación con todos los sectores de la oposición, porque vemos que quienes la acompañan al día de hoy es un sector político solamente. Si analizamos bien las puestas en escena, los mítines, los acompañamientos, no vemos allí a Manuel Rosales, a Enrique Capriles, a Henry Ramos Alup, a otros actores políticos que muchos se preguntan, ¿dónde estarán? ¿Dónde ¿Qué están? estarán haciendo? ¿Estarán dándole chance a María Corina o estarán esperando que estas cosas cambien? Entonces yo creo que eso es peligroso ¿O es parte porque de se la habla de estrategia que unidad, ellos pero en este no momento la estén apareciendo? oposición no se encuentra al 100% unida y eso pudiera generar una gran, por supuesto, se puede perder esa oportunidad. Y hay un Pablo, aspecto importante que no quisiera dejar a un lado y es el escenario geopolítico. Aquí vemos que Venezuela vuelve a estar dentro del escenario internacional. Depende mucho también de actores internacionales como lo es Estados Unidos, como lo es Brasil, como lo es Colombia, y esto no es tan favorable para el control de la estrategia a nivel nacional. Tú hablas de la ausencia de líderes de oposición junto a María Corina, pero también se ha visto muy visible en esta oportunidad, a diferencia de otras, la voz crítica del chavismo tradicional. Desde afuera, el exministro de Petróleo ha hecho fuertes críticas contra Maduro, pero también hemos visto un Juan Barreto, ex alcalde de Caracas, y otras voces disidentes, Andrés Izarra, exministro de Comunicación, voces de quienes fueron cercanos a Chávez y líderes del proceso revolucionario de Chávez, ahora virados en contra de Maduro. ¿Cómo se lee eso en Caracas? La gente habla de eso aporta. ¿Qué se dice de esas voces chavistas disidentes que se están pronunciando? Bueno, fíjate que ese es otro de los puntos de diferencia que yo agregaría, que se me había escapado, es el tema de las voces críticas de la disidencia chavista. Mira, acá desde Caracas eso no es bien visto. Uno piensa que suma, pero realmente lo que hace es molestar o quizás confundir a la población, porque no podemos olvidar que estas personas fueron partícipes de muchísimas violaciones a la Constitución cuando ocuparon cargos públicos. Claro, eso es una visión ciudadana y eso es una visión que se expresa en las redes sociales. El hartazgo quizás a esas mismas figuras que de algún modo utilitarista, oportunista, se están acercando a una opción de cambio. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista pragmático, estratégico, esas voces suman para construir un gran bloque que quizás logre convencer a aquellos sectores chavistas que están el día de hoy acompañando a Nicolás Maduro que abandonen el proyecto. Sin embargo, mira, aquí en Caracas eso es una discusión de Twitter. Muy pocas personas en Venezuela conocen a Juan Barreto, a menos que hayan vivido en Caracas y que en realidad hubieran estado cuando él fue alcalde de Caracas. Pero sin embargo, esto suma para cualquier proceso político de transición, sin duda alguna. Es importante que la oposición aproveche estos discursos para anclarlos a su narrativa, para hacer una comunicación un poco más diríamos, dirigida al sector oficialista, pero para la población esto genera muchísimo rechazo y todavía sigue generando rechazo a pesar de que estas personas ya no están en cargos de gobierno. Pablo, hemos dicho, José Gregorio Cabrera, hemos dicho que más allá que una decisión de Maduro, lo único que podría facilitar una transición en Venezuela es algún tipo de fragmentación de los cuerpos militares, porque más allá de encabezar esta dictadura, Nicolás Maduro, lo que vemos es una dictadura militar.
con un Diosdado que sigue teniendo una preponderancia importante y otros mandos militares que por igual no esconden su nivel de influencia. ¿Se empieza a sentir o se nota algún tipo de fisura dentro de los mandos, de los altos mandos militares en Venezuela? ¿Se prevé que alguno de los comandantes de regiones puedan alzarse o dividirse o presentar algún tipo de rebelión que pueda desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro? Mira, yo quisiera responderle a tu pregunta, pero es un tema demasiado complicado porque el estamento militar es bastante hermético, es muy hermético. No tengo información sobre el tema, de verdad desconozco mucho si eso está ocurriendo o no. Lo que sí es un facto, una realidad visible, observable para la opinión pública nacional e internacional, es que en aparente situación, el gobierno de Nicolás Maduro está tratando de cohesionar las tropas y por supuesto está tratando de a través de ascensos, conmemoraciones. Bueno, hace poco fue en Venezuela el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto es llamativo porque el gobierno aprovechó para hacer un acto de ascenso a efectivos de la Guardia Nacional. Entonces, claro, hay un intento como de comunicar, de reorganizar, de mantener una cierta cohesión para evitar escenarios de fricción que estás mencionando. Ahora, si ocurre o no, esto es algo que ya veremos mucho más adelante, pero esto depende mucho de las tensiones que existan, de los desaciertos, del alto costo político, por supuesto también de la represión, si esto de alguna manera recae sobre estos funcionarios y evidentemente todo esto va a pasar por allí. Entonces pero de momento te puedo decir que eso no es algo visible que podamos observar al día de hoy. Aparentemente hay una cierta cohesión, hay una cierta preocupación mediática por mantener a todos los militares unidos, pero no hay ningún tipo de fricción, no hay ningún tipo de debilitamiento en ese sentido. Pablo, dado esta represión y esta fuerza letal que están usando en contra del pueblo, ¿qué medidas posibles puede usar la comunidad internacional para prevenir los hechos que se están dando de lesa humanidad, afectando a cientos de venezolanos que están siendo encarcelados y hasta heridos en estas manifestaciones? Bueno, acá en Venezuela, fíjate, el rol de la sociedad civil es muy importante porque ha estado registrando todo lo que está pasando en Venezuela, ONGs, partidos políticos, dirigentes políticos, y también, por supuesto, las redes sociales han logrado documentar todo este tipo de situaciones, ¿no? Por otro lado, también hay un riesgo por parte del gobierno que a mayor represión, a mayor persecución, se eleva el ruido internacional, el discurso político, el costo político. Por supuesto, esto está contemplado dentro del gobierno. Hay decisiones que se están tomando muy bajo la marcha, por supuesto, pero también hay otro asunto que el mundo está viendo nuevamente a Venezuela con esta situación. No podemos ignorar que Venezuela es un país desde el punto de vista geopolítico, energético, muy importante, no solo para Estados Unidos, sino también para el Caribe, sino también para toda la región, para China, para Rusia, para Irán. Y considero que el problema ahora de Venezuela es que vuelve a estar en el escenario internacional bajo una disputa entre países como China, países como Rusia, países como Estados Unidos. El tema de los derechos humanos siempre va a estar sobre la mesa. Por supuesto, en Venezuela hay muchísimas irregularidades al respecto. Hace poco han detenido, han anulado pasaportes a dirigentes, a miembros de la sociedad civil. Me parece que es una escalada innecesaria. Es un asunto que incluso genera muchísimo rechazo en la sociedad, porque el venezolano al final, más allá del conflicto político, lo que desea y aspira es un liderazgo que logre unir al país, no que lo polarice más. Y eso es algo que lo dicen las encuestas, estudios de investigación. Yo considero que el gobierno está cometiendo muchísimos errores desde ese punto de vista, escalando quizás la represión y la persecución a sectores de la sociedad, y está ignorando quizás lo sucedido
el 28 de julio, que al final fue una expresión popular, más allá de los resultados sean favorables o no. Yo creo que hay un descontento natural, un descontento genuino, porque evidentemente hay un cansancio psicológico, emocional, físico, económico de los venezolanos durante estos últimos 25 años, por parte de un proyecto, por supuesto, que no le ha dado calidad de vida a los venezolanos o a la mayoría de los venezolanos. Pablo Andrés, ¿y ahora qué? Es la pregunta. ¿Qué sigue? Mira, esa es la pregunta enigma de todos los venezolanos, de toda la comunidad internacional. Los escenarios se plantean en base a un proceso de negociación y de diálogo donde se excluya la figura de María Corina por ser una figura antagónica, radical, y se logre negociar con la cabeza de la oposición al día de hoy electoral, que es Edmundo González Urrutia. Es un planteamiento que ha venido quizás formándose en el seno de los negociadores Brasil, Colombia, México. Esto, por supuesto, con el aval de los Estados Unidos. No podemos olvidar que Estados Unidos no se va a meter mucho en el conflicto el día de hoy. Tiene unas elecciones en noviembre y, por supuesto, se espera que el Partido Demócrata se reelija. Y Estados Unidos está cuidando mucho sus pasos para no repetir lo ocurrido con Juan Guaidó en el 2019. Por otro lado, vemos un ingreso de Venezuela, del gobierno de Maduro en los BRICS. Esto, por supuesto, a nivel internacional va a generar muchísima incomodidad por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. China y Rusia están aprovechando esta situación, por supuesto, para tener mayor incidencia desde el punto de vista energético, geopolítico. Y vemos que nuevamente, como lo insisto, Venezuela sigue siendo una pieza internacional, un espacio geopolítico de incidencia, como lo fue en su momento Cuba, con la crisis de los misiles por parte de Rusia. Vemos que Venezuela también pudiera dispararse con esta situación, la migración por parte de los venezolanos, por supuesto, una migración que va a tener impacto en Brasil y en Colombia, principalmente. Y vemos que desde el punto de vista económico hay una contracción, por supuesto, los mercados incluso esta mañana cayeron a nivel global por producto de la guerra, las tensiones en Medio Oriente, las tensiones en Venezuela y en el resto del mundo. Pero desde el punto de vista de la región observamos muchísima incomodidad por parte de la comunidad internacional, porque lo único que tiene que hacer el CNE es presentar las pruebas, es mostrar las actas y hasta ahora no lo ha hecho. Entonces vemos que esto pudiera ocurrir en los próximos días y por supuesto la tensión entre María Corina, Edmundo y Nicolás Maduro va a seguir creciendo a niveles bastante hostiles. Pablo Andrés, te agradecemos muchísimo tu visión, particularmente porque, bueno, estás en el terreno, estás en Caracas y uno puede ver muchas redes sociales y lo que tú quieras, pero desde afuera nunca se ve como allá adentro. Y de verdad te agradecemos mucho tu visión y tu participación hoy en el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el interés y por el contacto. Feliz día. Amigos, ha sido desde Caracas, Venezuela, el politólogo Pablo Andrés Quintero, dándole seguimiento a todo lo que ocurre en Venezuela post elecciones del pasado 28 de julio y que sigue siendo noticia. Y hoy es un día particularmente importante para este tema. No se diga más por Top Latina.